Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Un día más juntos para estudiar la palabra de Dios. Sé bienvenido a nuestro estudio devocional. En este día estudiaremos el tema La obra es culminada, continuando en Primer Libro de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 38. Y la palabra de Dios dice así: Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín tenía otros 5 codos. Así había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, las otras 2 hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de las 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. El tema de hoy, la obra es culminada. ¡Wow! En verdad que el día de hoy leímos medidas, distancias, tamaños, detalles, la forma en la que se esculpieron las figuras. Es sorprendente tan solo imaginarnos todo lo que hizo Salomón o mandó a hacer Salomón para la casa de Dios. Cada uno de nosotros podría pensar: ¿qué significa esto? ¿Por qué la Biblia me da tantos detalles? ¿En qué? Y si queremos ponernos más exigentes, ¿en qué me salva conocer todas estas medidas y distancias? Bueno, recordemos que la Biblia siempre tiene una enseñanza para nosotros. Pero vamos por partes. Número 1, el templo. Vemos cómo la Biblia por fin nos muestra que Salomón al fin construyó este templo que su padre había querido construir en su época adulta. Sin embargo, recordemos, aunque David quería construir este templo por amor a Dios, Dios le dijo que no. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a David: tú no lo vas a hacer, pues tus manos han derramado mucha sangre. Pero no te contristes, pues tu hijo, el que te suceda,
es quien construirá esta casa para mí. Y tal fue así. Salomón, el hijo de David, fue el que construyó este templo para Dios. Y lo hizo con tantos detalles, con tantas medidas. Nos habla acerca de varios materiales con los cuales construyó este templo. El primero y el que más se repite en toda la cita bíblica es la madera. Madera de ciprés, madera de cedro. Son maderas que si las vemos hoy en día trabajadas y en alguna oficina, tal vez en algún edificio las vemos, son maderas que, wow, de verdad sueltan un aroma increíble. Maderas que no se apolillan, maderas que lucen muy muy bien si la persona las sabe trabajar. Ahora, la madera por sí sola luce asombroso. Sin embargo, Salomón fue y lo recubrió todo con oro. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que, a pesar de que esto era un templo para el uso del pueblo, sabía que no era para el pueblo, era para Dios. Era una forma de él honrar a Dios y decirle: Dios, este es un templo y te voy a dar lo mejor de este lugar. Nosotros, cada vez que le damos algo al Señor, le damos lo mejor. Y no estoy hablando en la parte económica, no, el Señor nos libre. Pero le estamos dando lo mejor al Señor de todo nuestro corazón. La forma en la que Salomón demostró que estaba dando lo mejor a Dios él tenía muchas riquezas. Bueno, voy a darle esas riquezas a Dios. Nosotros tenemos que darle nuestras riquezas a Dios, nuestro dinero. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, que no hayan personas que nos quieran manipular haciéndonos dar dinero, cuando la Biblia únicamente nos dice que demos con un corazón generoso. Lo mismo que hayamos dispuesto en la semana, eso démosle al Señor. No dejemos que nos manipulen para sacarnos más dinero. La Biblia lo que quiere es que le demos lo mejor de nuestra vida al Señor. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, lo que le damos al Señor, nuestro servicio a Dios tiene que ser lo mejor. ¿Eres una persona que evangeliza? Bueno, hazlo con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿Por qué? Y si eres un predicador, predica con todo tu corazón y con toda pureza en tu vida. ¿Por qué? Y tercer ejemplo, si sirves en algún área de enseñanza, diaconado, en la música, hazlo con todo tu corazón para el Señor. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el templo que Salomón edificó? Bueno, amada iglesia, la enseñanza de este día es que ese templo tipifica a la iglesia. Tipifica al Señor Jesucristo por fin estableciendo su iglesia en la tierra. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Tú y yo, amados hermanos. Salomón dio lo mejor para que ese templo pudiese lucir. Dio lo mejor para que ese templo fuera un lugar con muchos lujos. De esta forma, nuestro Dios y Señor entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiésemos formar parte de este templo, de esta iglesia. Y ahora nosotros tenemos que dar lo mejor cada día, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestra actitud, lo mejor de nuestros actos siempre debe ser para Dios. Cristo es el verdadero templo como cabeza de la humanidad, pues Él habló del templo de su cuerpo en Juan 2:21, y los creyentes somos piedras vivas de ese templo espiritual. Cada creyente individual es también santuario. Es el santuario de Dios. Amada iglesia, tú y yo somos el santuario de Dios en el que habita el Espíritu Santo, según 1 Corintios 3:16. Y mediante Él, toda la Trinidad de la deidad, no solo nuestro espíritu, sino que el cuerpo mismo es también templo de Dios. No solo en lo natural fue el hombre hecho de un modo maravilloso por la providencia del Creador, sino que es hecho de nuevo más maravilloso aún en lo sobrenatural. Amados hermanos, vemos tantos detalles que utilizó Salomón y que Dios permitió que se mostraran en la Escritura para que tú y yo viésemos ese cuidado que tuvo Salomón en crear este templo. Así ese cuidado ha tenido nuestro Dios Todopoderoso en edificar su iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No importa el área en la que estés sirviendo, hazlo lo mejor para el Señor, porque es para Él y no para los hombres. Así como Salomón tardó 7 años en construir este templo, fueron bienes materiales los que invirtió ahí, fue algo asombroso si lo podemos imaginar. Vemos que esta iglesia que Dios sigue edificando, o mejor dicho, ya edificó y ahora está avanzando,
vemos que ha tomado muchísimos años y se ha establecido desde hace muchos años y sigue creciendo durante todos estos años. Amado hermano, la enseñanza de este día es que tú y yo somos ese templo. El Señor Jesucristo es la cabeza de todos nosotros. Y lo que tú y yo debemos hacer es darle lo mejor al Señor de nuestro servicio, nuestra actitud, lo mejor de lo que hagamos. ¿Haces la limpieza? Yo soy una de las personas que en la iglesia local hace la limpieza también. Hay que hacerlo lo mejor para el Señor. Te toca dar una enseñanza, compartir en algún grupo de discipulado o estudio bíblico. Incluso te toca predicar, perfecto. Hazlo lo mejor para el Señor, pues tú y yo somos su santuario. Somos ese lugar en el que el Espíritu Santo habita. La iglesia es el templo y va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor. El templo mismo en nuestro relato bíblico estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, y sus atrios en el atrio exterior y en el atrio interior. También en la iglesia hay elementos visibles y elementos ocultos, y elementos invisibles y elementos profundos. La puerta que daba acceso al santuario general era más ancha que la que daba entrada al lugar santísimo, perdón. Así también hay muchos que entran en la profesión de creyentes, pero no llegan a entrar en la condición de salvos. Tengamos, amados hermanos, mucho cuidado con cada una de estas enseñanzas y vivamos sabiendo que tú y yo somos el templo de Dios. Que Dios te bendiga. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene